¿cómo está? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a su programa Dentro de ti. Diario, todo, ya la falta de costumbre, Gabriela. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? Medio trabado, porque es como si tuviera un casetito. Yo siempre le voy a dar la hora de las 6 de la tarde y que va a llegar a otro programa y no, bueno, son las 12 del día. Las 12:04. Las 12:04. ¿No? Y tenemos esta semana el tema de la autoestima, y ahora nos va a tocar cerrar a nosotros este viernes. Ya hemos estado hablando, ha estado hablando la doctora sobre este tema durante la semana. Yo estuve aquí con ustedes el miércoles y ahora nos va a tocar hacer mancuerna. Y Gaby, hay algo de la autoestima que como que es una de esas palabrejas que fueron como introduciendo el concepto de lo que era la psicología como para la población en general, ¿no? Uh-huh. Son este tipo de cosas que escuchamos, desde este nuevo boom de los libros de superación personal, yo creo que más o menos de los años 90, y de las pláticas motivacionales, ahí por ejemplo con Luis Hay, y estas ideas de ser excelente, y todo esto son como palabras muy cortitas que intentan describir todo, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar otro tipo de palabras. Está autoestima, está codependencia, ¿no? Está, ¿qué otra? El ego, ¿no? Y que, fíjese, más bien, no es como que uno vaya a la licenciatura, mucho menos a la especialidad, y tengamos nuestro semestre de autoestima, ¿no? De cómo fortalecer la autoestima, porque esto se vuelve un producto a final de cuentas, ¿no? Es que yo tengo muy baja autoestima, ¿cómo le hago para subirla? ¿No? Es la pregunta básica. ¿Por qué? Porque decimos, si nos hace falta, pues yo necesito tener más. Si tengo más, me voy a sentir mejor, ¿no? Ese es el razonamiento que está detrás. O para los niños, ¿no? ¿Cómo fortalecer la autoestima de los niños? Que sería, yo creo, la manera correcta, tal vez, de poder hablar de esto. Pero, ¿qué les podemos dar a los niños para que incrementen su autoestima? ¿No? ¿Cómo? O sea, como una vitamina, o hacer como abdominales de la autoestima. No. Esto es, como le digo, una manera de resumir un montón de ideas que acaba perdiendo el sentido. Porque, a final de cuentas, lo que estamos viendo es, por ejemplo, podríamos decir un yo debilitado, ¿no? Un yo que no está bien constituido, que todavía se sirve de auxiliares, ¿no? Y esto suena rarísimo. Definitivamente me muero de hambre si quiero vender un libro que se llame así, Gabriela. Okay. Sí, es que yo creo que ese tipo de conceptos, como en algún momento también estábamos quejándonos, me acuerdo de esto de el Peter Pan, ¿no? El complejo de Peter Pan. Ajá. Todo eso que son las dos tendencias. No, una es la que tú dices generalizar, sí. Una es la que tú dices generalizar, como tratar de meter un contenido muy complejo a una sola palabra, que entonces ahora se refiere a todo, como puede ser el caso de la autoestima. Y otra es todo lo contrario, ¿no? Es ser extremadamente específico en todo, como fobia, no, pues tiene que ser la algofobia. Entonces si es fobia a los cables, pues entonces hay un nombre para la fobia a los cables, ¿no? Y el complejo de Peter Pan y el complejo de Baba, y que si hay complejo de Edipo, entonces, ¿por qué nos vamos a quedar atrás y también va a haber complejo de Electra? Entonces, ese es el otro extremo, ¿no? Y yo creo que con estas palabras más coloquiales, que se vuelven más del lenguaje coloquial, tienen una utilidad que quizás lo hace como más asequible, porque sí es cierto, si tú hablas de un yo debilitado, pues es un concepto que es más bien teórico, que no realmente tendría por qué ser de conocimiento general, ¿no? Entonces sí tiene la parte positiva, digamos, de que lo hace de alguna forma asequible, pero creo que tiene la parte negativa, muy negativa, de que sí se simplifican el entendimiento, no los términos, sino que simplifica el entendimiento de las cosas y hace creer a las personas que exactamente lo que dices, ¿no? Pues que hay como un libro
tantísimas personas, y yo creo que muchos de ustedes que nos estén escuchando han hecho esta pregunta. ¿Y qué libro puedo leerme para superar X condición? Pues ninguno, o sea, ninguno, la verdad ninguno. Y o ¿qué tengo que hacer para, pues no es un ejercicio como, o sea, no es algo que hagas como una receta de cocina, pero creo que sí, la parte negativa es que deja esa noción, ¿no?, en las personas. Sí, como si se pudiera hacer tal cosa, ¿no? Porque también, otra vez, si estamos hablando de estos conceptos un poquito más para allá, ¿no? Como un yo debilitado o un yo que no está bien constituido, no nos dice nada. Pero para eso estamos nosotros en la radio. Le vamos a explicar cómo es que funciona esta cuestión de la autoestima y cómo muchas veces cuando decimos tengo muy baja autoestima, realmente no es lo que nosotros pensamos que debería de ser, ¿no? Porque es que yo pienso que todo me va a salir mal, ¿no? Entonces, por eso tengo una baja autoestima. Es que a mí mis papás nunca fueron a mis festivales de la primaria, entonces tengo muy baja autoestima porque me da miedo salir en público. Y no va así. No es una manera de entenderlo así, tal cual, ¿no? Porque no estamos diciendo nada. Solamente estamos intentando hacer esto que nos sale constantemente a todos nosotros, que es como ponernos una etiqueta, intentarle dar una lógica, al menos saber de qué estamos enfermos, ¿no? ¿Qué me duele? Seguramente es que tengo muy baja autoestima. Pero no nos saca de ningún apuro. Realmente no nos saca de ningún apuro y nos puede confundir todavía más, porque puede ser un problema totalmente distinto, ¿no? Y ya estamos nosotros pensando sobre la autoestima porque también va operando la censura en esto. Por eso, cuando hablamos de un yo debilitado, es algo que tiene que ver con nuestro desarrollo. Si hablamos, intentemos primero como sacar el concepto. ¿Qué sería la autoestima? ¿No? ¿Qué es lo que usted se imagina que es la autoestima? ¿No? Pues el amor propio, autoestima. Ok, muy bien. Entonces, tiene que ver con nuestra sensación de valía, ¿no? ¿Qué tanto valgo yo para mí, ¿no? Ahí ya nos vamos enchocando un poco. Una situación subjetiva. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué tan valioso soy yo? Sí. ¿Qué tan valioso me parece que soy yo? ¿No? Y eso, ¿cómo lo sabemos? ¿No? ¿Cuál es nuestro indicador para saber qué tan valiosos somos? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el oro es valioso? ¿No? ¿Por qué? Porque las personas lo valoran. Y ya. Es todo. ¿Por qué pensamos que los diamantes son valiosos? Los diamantes de menos tienen utilidad porque son duros, pero el oro es nomás porque la gente dice. El oro también, sí creo que es más útil el oro que los diamantes, y los diamantes son mucho más caros. ¿Oh, sí? Sí, el oro de menos es conductor de electricidad, y los diamantes, pues no es así como que tengan otra cosa más que verse bonitos. Aparte, el diamante en bruto no es una cosa tan cara, lo que es caro es bueno, entonces es una cosa absurda, sí. Pero tenemos esta idea de escasez de algo, ¿no? Mientras más escaso sea algo, más caro va a ser. El caviar, por ejemplo, ¿no? El caviar beluga es de un pez muy específico que solamente se puede cosechar en tal y tal y tal, y por lo tanto resulta ser muy caro por su escasez. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros somos valiosos en este mundo globalizado? ¿No? Podremos decir, pues es que yo soy único e irrepetible. ¿Cómo la ves? ¿No? Pues como todos los demás en el planeta, únicos e irrepetibles. No va a haber nadie igual a nosotros, ¿no? No hay forma. Y eso no es nada especial. Cuando todos son especiales, nadie es especial, ¿no? Diría por ahí un profesor de la primaria. Pero, entonces, ¿qué es lo que yo puedo tomar en consideración para saber si soy valioso o no soy valioso? Y ahí es en donde forzosamente tenemos que referirnos al otro. Claro. ¿Qué tan valioso soy yo para los demás? ¿No? Uno puede decir, no, José Luis, yo leí en un libro que primero uno se tiene que amar a sí mismo para que lo puedan. Pues déjeme, le digo que no. De entrada, no va por ahí, ¿no? Otra vez. Es un panfleto. Si el punto de referencia inicialmente está fuera. Sí, no hay forma. No se nos ocurrió a nosotros solitos nada, absolutamente nada. Ni nuestro nombre lo sabemos nosotros por nosotros mismos. Imagínense, nuestro nombre alguien más nos los puso. Y está bien, por favor no dejen que sus hijos escojan su nombre. Sí, pero luego se nos ocurren unas cosas. No, aparte de que es un acto en específico, claro. Es nombrarnos, ¿no? Es casi es como traernos a la existencia,
el hecho de podernos nombrar como fulano de tal o como hijo de fulano de tal. Es como algo fundamental. Entonces, fíjese cómo ya desde ahí vamos a darle un poquito la vuelta a este concepto, porque autoestima entonces pareciera que viene de el valor que nosotros percibimos que tenemos, pero el valor que tenemos para los otros. Porque si no, entonces, ¿cómo podría saberlo yo? Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Les recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o mándenos un mensaje por WhatsApp al 331 01 9071 2. Y estamos por regalar el CD de la semana, así que comuníquese con nosotros, no importa de dónde nos esté escuchando, si está en otro lugar que no sea Guadalajara, se le puede hacer un envío digital de los programas de la semana. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Dentro de ti, que es un esfuerzo consciente. Y ya tenemos aquí algunas participaciones. Están participando por el CD. Creo que fueron más. Acá nos están diciendo: buenas tardes, creo que sí fueron mal ejemplo el oro y el diamante, porque el oro se usa en las computadoras, como dicen, el diamante se utiliza para hacer cortes para cosas que son muy duras, y el diamante es lo más duro y por lo tanto se usan puntas de diamante. No es tan mal ejemplo, digo, si lo pudiéramos entender. El diamante es carbono, es carbón. O sea, el oro es más raro. Ya me sacaste el lado nerd. El oro es un elemento que está mucho más escaso en el mundo que el carbono, que es el diamante. El diamante es carbono que se va generando con compresión, y los diamantes se pueden hacer de una manera artificial. El oro no se puede hacer de una manera artificial. De la única manera que se puede hacer oro artificial es con un acelerador de partículas, y es lentísimo y es muchísimo más caro que simplemente encontrar oro. Así que no es un mal ejemplo. Te cuento. No, pero muchas a lo que gracias. se refiere es que como que realmente sí tienen valor, ¿no? Que tienen un uso. No, bueno, también podríamos entenderlo por ese lado, ¿no? Creo que es a lo que se refería. Pues sí, pero aún así hay materiales que son mucho más accesibles. No, y efectivamente y no sí tienen una utilidad y un valor, pero seamos sinceros, digo, como lo venden en adornos, que no tienen ninguna utilidad más que adornar, el precio, o sea, sí se entiende que tiene un valor, pero no tan exagerado, ¿no? No. Y esto que estábamos diciendo, específicamente de los diamantes, porque también ahí hicimos una pausa, ¿no? Que el oro al menos se puede utilizar en conductores, ¿no? De electricidad, en las computadoras. Y aún así está un poco más inflado su valor alrededor del uso que le vamos dando, claro, más allá de las computadoras. Pero fíjese, con los diamantes hay una cosa muy curiosa. Los diamantes es una falta de escasez de diamantes, porque hay muchísimos diamantes. Lo único es que es un mercado muy restringido, con muy pocas personas autorizadas. Son magnates que van teniendo el control de las minas, y eso va encareciendo el producto y haciéndolo más caro. Investíguelo por internet, no me crea, ¿no? ¿De dónde salió esta idea de que los anillos de compromiso tenían que ser de diamante? ¿Y desde hace cuánto es? ¿Y por qué se supone que son 2 o 3 meses de sueldo? ¿No? Está muy raro, ¿no? Como para que lo tengamos tan claro. Pero bueno, la publicidad va haciendo de las suyas. Y antes del bloque comercial, estábamos por platicar cómo es que se va haciendo esta parte, ¿no? Que nosotros entendemos como la autoestima. Y íbamos partiendo que es algo que viene del otro. El otro me hace saber querido, ¿no? Me hace saber importante. Y luego yo puedo reconocerlo. No es algo que yo me sienta de entrada. No es algo, ¿cómo lo podríamos decir? Que pudiéramos ejercitar nosotros. Por ejemplo, si yo tengo miedo escénico, ¿no? Un pánico escénico, es muy posible que pueda hacer muchas cosas para ejercitarme y para empezar a minorar eso. ¿Cómo qué? Como salir más, como aprender oratoria,
¿no? Hacer ejercicios de lenguaje para poder hablar rápido, para hablar fuerte, para hablar conciso. Y poco a poquito, y yo igual y podría ser una persona muy tímida, pero puedo empujarme a dar una conferencia. Tal vez no va a ser la cosa que disfrute más del mundo, pero lo puedo hacer, ¿no? Ahí tenemos un montón de políticos que tienen muy poca gracia para hablar, pero de todas maneras lo hacen, ¿no? Pero el cariño no es igual. Yo no puedo decir, es que no me siento querido. ¿Qué puedo hacer para eso, ¿no? Puedo empezar a quererme a mí mismo, y esa es nuestra idea inicial siempre, ¿no? Es que si yo no me quiero a mí mismo, pero ¿cómo nos podríamos querer a nosotros mismos? Otra vez tendríamos que girar alrededor de ese tema y filosofar ahí un poquito. ¿Cómo es que sabemos que las otras personas nos quieren, ¿no? Vamos rascándole todavía un poco más al fondo, porque ya dijimos, ¿cómo me sé valioso? Porque las personas me lo dicen. ¿Y por qué soy valioso para las personas? No es porque yo tenga una utilidad en específico, ¿no? Y mucho menos cuando somos pequeñitos, somos pues un medio estorbito si lo queremos ver, ¿no? No nos podemos sostener por nosotros mismos, necesitamos que nos estén cuidando, necesitamos que nos estén aseando. ¿Por qué me quieren, entonces? ¿Qué es lo que me vuelve valioso y, por lo tanto, hace que los demás me quieran, ¿no? Y ahí, esto ya es una cosa todavía más profunda y que todavía nos va alejando más de nuestras posibilidades de subir nuestra autoestima leyendo libros. ¿Por qué? Porque lo único que nos va haciendo importante para los demás ni siquiera es lo que yo estoy haciendo, sino de entrada es la subjetividad con lo que los demás me van experimentando. Fíjese cómo, la imposibilidad del amor. ¿Por qué? Porque un hijo, por ejemplo, para hacer este caminito tan conocido, no hace nada para que la madre lo quiera. La madre quiere al hijo antes de que el hijo exista. El deseo de la madre se ve materializado en el hijo sin que el hijo haga nada. Por eso es que el hecho de tener un embarazo no deseado es algo tan difícil para muchas personas, ¿no? Y ahí tenemos otro debate alrededor del aborto y que si el aborto sí, el aborto no. Tener a un hijo que no se quiere, no porque haya sido un accidente y fue un bonito accidente, no queremos tener un hijo y lo vamos a tener a chaleco, a fuerzas, es una cosa horrorosa para todas las personas que están involucradas ahí, para la madre y para el hijo, ¿no? Y específicamente para el hijo, porque el hijo... Sí, yo creo que para el hijo más. La madre va a continuar su vida, ya llegó adulta al menos como para parir, pero el hijo va a empezar con un muy mal comienzo, ¿no? Entonces, vamos pensando ahí, ¿qué es lo que quiere la otra persona de mí? ¿Qué quiere mi papá? ¿Qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mi esposa de mí? Porque uno puede decir, no, bueno, pero tal vez con los padres, ¿no? Pero con las parejas nosotros sí nos encontramos, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta de su pareja? ¿Qué fue lo que le decidió, lo que hizo que usted dijera, con esta persona me voy a casar? Le aseguro que no lo puede decir con todas las palabras. Hay algo, pues es que no sé, es que se sentía que era el indicado. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo funciona? Nos vamos a dar cuenta de que otra vez nuestra subjetividad va funcionando alrededor de esto, ¿no? No es algo que conscientemente vaya operando en nosotros. Hay partes de nuestra personalidad, hay partes de nuestras decisiones que sí son conscientes. Por ejemplo, si esta persona nos trató bien, nos hizo sentir bien, pues va a tener más puntos. Pero luego tenemos otras personas que no nos tratan tan bien y de todas maneras nos tienen, tirando la baba. ¿Por qué? ¿No? Entonces no es nada más el intercambio. Ahí es en donde nos vamos a dar cuenta de cómo esta parte inconsciente se va metiendo y nos va empujando a hacer muchísimas cosas de las cuales nosotros no tenemos ni conocimiento. Pero ya nos vamos metiendo muy, muy, muy adentro hacia de dónde van saliendo esos conceptos. Entonces, una vez más, ¿cómo se podría incrementar la autoestima, ¿no? Si ya entendimos que la autoestima es el punto de partida, el cariño que nos tengan los demás, la importancia que nos dan los demás, para luego yo saberme valioso. Pero el valor que me dan los demás no tiene que ver con algo que efectivamente estoy haciendo al 100%. Sí lo influyo, pero tiene que ver principalmente con la subjetividad de la otra persona. Entonces, ¿qué libro nos leemos para subir nuestra autoestima? Ahí podríamos llegar a una conclusión, que la única manera de poder sentir este cariño, de podernos empezar a valorar, pues casi tiene que ver con un azar, ¿no? Pero con un azar que nosotros
podemos manipular hasta cierto punto. Podemos relacionarnos con otras personas y relacionarnos de una manera selectiva con otros. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a relacionar con personas que constantemente nos están haciendo ver que somos unos tarugos, ¿no? O que nos están tratando mal para ellos sentirse bien, nosotros también estamos contribuyendo para que nuestra sensación de valía no suba de ninguna manera. Y eso sí es nuestro esfuerzo consciente o inconsciente. Pero si nosotros vamos planteando que esto viene del otro, forzosamente vamos a necesitar de alguien más para que esta cuestión que vamos llamando autoestima se vaya fortaleciendo. Y es que viene de la sensación de cariño, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría de las cosas se resumen en eso, en qué tanto nos sentimos que somos valiosos para otras personas. Pero si estamos hablando del término de autoestima, es más directamente a propósito de esta sensación de ser querido y de ser reconocido por las personas alrededor. Entonces, ahí más que nada entra, sí, como estamos diciendo, de fuera, pero no significa que sea responsabilidad de los de afuera, sino que necesariamente va en relación al vínculo con otra persona. Este vínculo con otra persona, como tú decías, así como hay cosas que no te puedes explicar claramente de por qué te gusta alguien que te gusta, y no te lo puedes explicar claramente porque viene en realidad de un deseo inconsciente, está motivado eso por un deseo inconsciente. De la misma manera, la forma en la que te comportas y la forma en la que estableces los vínculos con las otras personas también va impregnado con ese deseo inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas dicen, pues es que no soy yo hago todo mi esfuerzo, a donde sea, ya me he cambiado 5 veces de trabajo porque me tratan mal, y donde sea me tratan igual. Entonces, pues seguramente es la gente de alrededor, ¿no? Porque yo soy amable, y no se dan cuenta, verdaderamente son movimientos muy sutiles, a veces no tan sutiles, y de todas maneras simplemente no alcanzan a verlo, pero en la manera de interactuar con las personas uno provoca determinada respuesta. No es que nos podamos controlar mentalmente y que yo pueda provocar que siempre me digan que sí, ¿no? Con mi forma de actuar. No es tan preciso, pero sí hay cierto lenguaje implícito que inclina a las personas a determinada actitud, y que muchas de estas personas que aseguran no ser amadas, que aseguran que se ha repetido una situación no deseada en sus relaciones de pareja, en sus relaciones más cercanas, bueno, pues sin darse cuenta, estas personas están haciendo algo para provocarlo. ¿Por qué? Porque hay de entrada un deseo inconsciente que está motivando a eso. Y este deseo inconsciente puede ser nada más que la copia a carbón de una experiencia que se tuvo durante el desarrollo. ¿Por qué? Uno podría decir, pero ¿por qué desearía algo tan horrible, ¿no? Algo que me trae tanto malestar. Bueno, hay algo muy curioso que no es nada más que le ocurra a los seres humanos, pero pues nosotros hablamos de humanos, por lo general. Y es que el repetir es algo que ya se siente como un bienestar. Es esta compulsión a la repetición, que no es compulsión como la de los obsesivos compulsivos, sino que simplemente repetir, ver algo que conoces, te da gusto. Puedes ver ahorita a un compañero de la primaria, al que te caía más gordo, y te va a dar gusto si lo ves. ¿Por qué? Nada más porque lo conoces. Y eso nos pasa también en las experiencias diarias, y sin darnos cuenta, muchas veces inconscientemente nos orillamos a repetir esas cosas desagradables, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte. Les recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, y el día de hoy es el último día para anotarse por el CD de la semana. Como dijo José Luis, no importa de dónde nos estés escuchando, si estás muy lejos se puede ir, te lo pueden enviar digitalmente, para que participes. Vamos a regresar, no, hasta luego, regresamos.
Estamos de regreso en su programa Dentro de Ti y tenemos participaciones aquí por el WhatsApp, algunos molestos, otros contentos. A ver, ¿cómo que molestos? Sí, mira, por ejemplo, intentamos condensar un poquito las respuestas, más bien las preguntas que nos están dando ustedes. Por ejemplo, aquí hay alguien que engloba un pensamiento general, nos dice: hola, buenas tardes, entonces tengo que caerles bien a todos para poder tener una autoestima alta. No. No, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima. No es cierto. No necesitas caerle bien a todos, pero necesita haber gente que te quiera para que te sientas bien. Claro. Ahí sí, no hay vuelta. No hay forma de sentirse bien y uno puede decir no, pero los filósofos y los ermitaños y los gurús, los filósofos no todos, pero los ermitaños y los gurús sí podríamos decir, entran en unos estados de conciencia que se acaban entendiendo como que son estados superiores porque dejan de sentir lujuria, dejan de sentir la necesidad de poseer. Y fíjese, esto es una cosa que nos viene muy New Age también de esos tiempos que empezaron, ¿no? Es que deja tu ego. Deja tu ego. Suelta tu ego. ¿Qué carajos quiere decir deja tu ego? Explíqueme, por favor. ¿No? Habiendo tantas palabras, nos vamos como por agarrar ego, de esa idea que se va tomando como si fuera nuestro egocentrismo. Ego es la traducción, no es la traducción, es la palabra que se utiliza en inglés para decir el yo, que estábamos diciendo hace rato. Y esto tiene que ver no con el ego de ser orgulloso, como se va entendiendo, sino que dejar tu ego es despersonalizarte en ese tipo de corrientes. Es que te deje de importar. No es que no te sientas tan importante, sino que te deje de importar. Y esto que te deje de importar tiene que ver otra vez con un pensamiento más bien como de monje, ¿no? Así como estos monjes que se pueden quedar meditando en la montaña durante 2 semanas, ¿no? Y comerse un rábano. Eso es a lo que se refiere esa idea. Y fíjese cómo no es nada a lo que realmente quisiéramos llegar la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque de entrada eso tiene que ver con una ideología religiosa que tienen estas personas que son de otro lado, que no somos nosotros, y que están buscando la iluminación. Y la iluminación para ellos es llegar al nirvana. Es ese estado en donde no se desea nada. Que casi es morirse si lo resumiéramos, ¿no? Por ahí Freud recupera esa idea. Pero no tiene que ver con caerle bien a los demás que esté nuestra autoestima alta, pero sí que los demás nos quieran. No todos, no hay forma, ¿no? Pero imagínese ¿qué le gustarán? ¿Unas 2 de cada 10 personas? ¿Le parece suficiente? No, y no que nos superamen y que sean nuestros fans, pero que nos den muestras de cariño. 2 de cada 10 personas, ¿se le hace mucho? No es mucho. Hay veces que eso se pone muy difícil y esto es de lo que nos enfermamos, por lo general, ¿no? Cuando hablamos de autoestima, si nos regresamos a este primer concepto con el que íbamos hablando, queremos englobar un montón de cosas. Queremos decir, no me siento bien, no me siento querido. Tengo muy baja autoestima porque no siento que me valoren, es que yo siento que no soy nadie, siento que no importo. O me da ansiedad. Es convivir con, que realmente creo que es más que nada eso, me da ansiedad convivir con las otras personas porque siento que lo que estoy diciendo es bobo, porque siento que no me están prestando atención, siento que aburro, te estás comportando raro y las otras personas notan que te estás comportando raro. Y nos aíslan. Ajá. Cuando hacemos ese tipo de cosas. Es una cosa fea de entender, pero efectivamente, ¿no? Si nosotros estamos en una fiesta y de repente llegamos y alguien nos dice, ¡ay, ¿cómo te ha ido? Y nosotros decimos, bien. No es que le vamos a caer mejor, no va a decir, ay, mira qué persona tan tímida, está haciendo un esfuerzo por nosotros. Sino que va a ser como, cuando bien y cuando mal va a decir, ¿y este pesado? ¿Por qué me habla en ese tono? ¿No? O sea, ¿le caigo mal o qué? Porque aparte todos estamos viéndonos hacia adentro, ¿no? Vamos caminando, viéndonos los pies mientras vamos caminando y chocamos con las cosas y decimos que qué mala es nuestra suerte. Porque todos estamos metidos en nuestra cabeza, ¿no? No hay forma de escaparnos y de poder ver el mundo en otra perspectiva. Entonces, si alguien nos dice algo que no nos suena, casi el primer pensamiento es, ¿le caí mal? ¿Qué hice para caerle mal? ¿No? Y luego ya viene nuestra furia, ¿no? Pues él se lo pierde, tarugo, ¿no?
todavía yo que estoy sacándole plática, porque intentamos como sacar un poquito de fuerza de eso que nos hizo sentir mal. Pero esto para las personas que efectivamente no se van sintiendo con confianza, pues es devastador. Y vamos a entender por qué una persona no tendría confianza, ¿no? Una persona no tiene confianza porque no le enseñaron a tener confianza de sí mismo. No es algo que nosotros podamos descubrir tan fácilmente por nosotros mismos. Las personas que están a nuestro alrededor nos tienen que hacer sentir esa confianza. Es como, imagínese, si usted ha visto estos primeros pasitos de los bebés, ¿qué hacen los niños? Los niños se levantan, se tambalean, dan un paso y voltean hacia atrás, ¿no? ¿Y qué está atrás? Los papás con cara de bobos, así, se está caminando. Y luego dan otro pasito y vuelven a voltear. Hay una afirmación de que lo que estamos haciendo está bien y de que las personas, mientras nosotros nos estamos alejando, ahí se quedan. Si esas experiencias no están, nos vamos empobreciendo en nuestra capacidad de reconocer las cosas buenas en nosotros. Sí, y es algo que se transmite, ¿no? Porque creo que muchas personas sí lo toman como de libro y entonces, por ejemplo, le dicen a sus hijos, tú puedes. Y es como, ya la regamos. Ya lo dije, ya le enseñé a que tenga autoestima. No, es algo que se transmite, no es algo que se dice literalmente como eres muy guapo, eres muy bonita, tú puedes, eres alguien inteligente. No es algo que te sirva o que baste, más bien, decirlo, sino que es algo que se transmite y para transmitirlo, pues necesitas tenerlo, si no, pues no se lo puedes dar a otra persona. Y entre estas palabras que se vuelven populares, como hace ratito tú mencionabas, José Luis, el ego, está, por ejemplo, el concepto de narcisismo. Narcisismo, casi todos cuando escuchamos, incluso se utiliza como un insulto, ¿no? Es que este es un narciso, es una persona narcisista. Si lo vemos en términos clínicos, el narcisismo forma parte de una de nuestras principales emociones, que si quisiéramos hablar de autoestima, estaríamos remitiéndonos al narcisismo. Muchas veces hemos hablado de la pulsión agresiva, digamos, y cómo ésta se distribuye en nosotros de tal forma que una parte de nuestra agresividad se direcciona hacia afuera y puede hacerlo de una forma muy positiva, no necesariamente siendo violentos, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, puedo hacerlo hacia afuera en el sentido de, por ejemplo, vamos a poner algo positivo, poner límites a los demás, ¿no? Y una parte de nuestra agresividad siempre también es reservada para nosotros mismos, que se convierte en nuestra conciencia moral, junto con el aporte que nos hayan dado las personas a nuestro alrededor del concepto de ley, ¿sí? Yo voy a interiorizar, si me fue bien, voy a internalizar el concepto que me han dado las personas de mi alrededor de ley y de límites y me lo voy a poner a mí mismo y voy a hacer como mi policía interno va a estar constituido por esa agresividad que he destinado hacia mi propia persona. Otra vez, puede ser una cosa muy constructiva, como simplemente tener en cuenta, me tengo que comportar, tengo que ser respetuoso, no debo de hacer ciertas cosas, como puede ser también una cosa muy negativa de no valgo nada, soy lo peor, etcétera, etcétera, ¿no? Con el narcisismo pasa lo mismo. Ese es nuestro narcisismo desde donde tenemos la capacidad de amar a otro. Todas estas personas que dicen, primero ámate a ti mismo para que los otros te amen. Bueno, la cuestión aquí, el movimiento que realmente necesitamos hacer nosotros es transmitir parte de ese narcisismo hacia afuera para poder amar a otro y para poder hacer un vínculo con el otro y con los otros. O sea, es esto lo que ponemos en el trabajo, es esto lo que ponemos en la relación de amistad, en la relación de pareja, en la relación de hermanos. Es de ahí que parten los vínculos. Por eso decimos, pues el deseo de tener un hijo es un deseo meramente narcisista. Y qué bueno, porque es de ahí, de ese deseo narcisista, que parte lo que más adelante se va a transformar en una relación de amor, esperemos, ¿no? Porque puede siempre quedarse en narcisismo y la mamá casi que lo quiere regresar al vientre. Pero
también ese narcisismo es parte de nos lo quedamos una parte para nosotros y digamos que se convierte como en nuestro juicio o la idea que tenemos nosotros mismos de lo que somos. Este narcisismo puede ser el que volcamos en nosotros mismos, constructivo también, o puede ser una cosa verdaderamente destructiva. Ahora, si hablamos de psicopatología, el narcisismo, bueno, pues cuando hablamos de enfermedades de índole narcisista, estamos hablando de esquizofrenia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay una división entre adentro y afuera, entre quién soy yo y quién es el otro, y pues estamos hablando de algo terrible. Pero el narcisismo por sí mismo no es algo malo, no es algo, es que tú eres narcisista, no, es algo que necesitamos como para calibrarnos. Constituirnos. Exactamente. Y son estos lentes a través de los cuales nosotros nos vamos conociendo y entonces nos vamos calibrando. ¿Qué ocurre y por qué de pronto están esta dificultad o estos que parecen como defectos para poderse comunicar con los otros? Ocurre que este narcisismo, si bien en parte viene de lo que yo tengo constitucional ya, pero eso que traigo es básicamente instinto, me lo van a haber transmitido las personas que están afuera, no de una forma directa, no con las palabras concretas que ellos me dijeron, sino con el papel que llegué yo a ocupar a sus vidas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Dentro de Ti. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Tenemos aquí a todas sus participaciones, hasta los que nos están diciendo que no digamos su nombre porque están en su trabajo. Ajá, y que no pueden utilizar su celular. No se apure, guardamos su secreto. Muchas gracias por escucharnos, pero no deje de poner atención a su trabajo. Oiga, que desgracia que vaya a hacer ahí alguna cosa mal por estar poniéndonos atención. Y ¿cómo podríamos resumir entonces esta cosa de la autoestima? Porque luego, Gaby, me parece que nos vamos caracterizando de repente. Y antes que teníamos un poquito más de tiempo, como que lo podíamos dejar en continuará, pero suena como que nada más llegamos, hicimos pedacitos una idea, ¿no? Sí. Como sí, muy es popular. muy complejo. Y ya no dijimos nada más al respecto, ¿no? Nada más es así como, no, eso está mal, ¿no? Y tan. Y eso nos puede dejar con una sensación de, bueno, pues estos tipos, ¿por qué están diciendo eso? ¿No? Si yo he leído y yo he ido a los cursos y yo he estudiado mi diplomado en desarrollo humano, entonces yo sé cómo funciona. No, vámonos por partes. Si lo tuviéramos que resumir, tendríamos que decir, la autoestima tiene que ver con la percepción que tengo de mí mismo, de qué tan valioso soy. No qué tanto valgo para mí. Para mí valgo todo. Eso, no podemos valer poquito para nosotros, a menos de que estemos en una profunda enfermedad mental y empecemos a atentar contra nuestra vida. Pero el piloto automático de nuestra existencia es salvarnos del peligro. O sea, no tenemos que hacer mejor ya me espero aquí a que se caiga el edificio ahorita que está temblando. No, todos pegamos de gritos y salimos corriendo como hormigas. ¿Por qué? Porque nuestro impulso es, yo soy lo más importante en este mundo. Eso, lo único, sí. Porque me muero yo y se acabó el mundo, para mí al menos, ¿no? Entonces, no podemos no ser valiosos, a menos en serio de que estemos sumidos en una profunda depresión. Y eso ya es no es tan común como usted lo piensa, ¿no? Escuchar música de José José y estarnos torturando pensando en que no nos quieren los demás, eso no es una profunda depresión, ¿no? Sí, pues sí estamos tristes, pero una profunda depresión no es ni cercanamente eso, ¿no? Ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta, es una cuestión blanca, es como que se deja de sentir. Ahí ya estaremos hablando de lo que decíamos hace ratito, que es el terreno de la psicosis. O sea, es una no diferenciación, no puede haber vínculos porque no hay una diferenciación entre adentro y afuera. No hay forma de conectarnos, es una neurosis narcisista, como diría Freud, antes de decir psicosis, pero es eso, es una cuestión psicótica, es algo mucho, mucho más complejo que no tiene que ver, como le digo, con ponerse tristito porque nos dejó la novia. Entonces, no es el valor que tenemos nosotros hacia nosotros mismos, sino es la percepción de lo valioso que somos para los demás, lo cual se va traduciendo a qué tanto me quieren los otros.
Y luego por ahí se quedó esta confusión. Entonces les tengo que caer bien. No, pero me tengo que sentir querido. Para sentirme querido, necesito querer a los demás. Es como un trato, es un convenio. Y si nosotros no podemos querer a los demás, no hay forma. No nos van a querer. No nos van a querer. Sí. Si yo no tengo esa capacidad. Gratis en la vida. No, la cajeta nunca es gratis. Si yo no tengo esa capacidad, si yo no tengo esa posibilidad de querer a los demás, de poderme acercar, de poderme entregar un poquito más, los demás no me van a querer. ¿No? Triste realidad. No hay forma. Entonces, vamos entendiendo esto. ¿Cómo le podríamos hacer para incrementar nuestra autoestima? La cuestión no es incrementar nuestra autoestima, sino que el problema central es que no nos sentimos queridos por los demás. ¿Y por qué no nos sentimos queridos por los demás? Y ahí es en donde empezamos a investigar y a elaborar un poquito sobre este tema de la repetición, ¿no? Sobre cómo vamos haciendo las mismas cosas en todos lados, cómo nosotros muchas veces sin darnos cuenta, con interacciones muy finas, vamos empujando a los demás fuera de nuestra vida, nos vamos haciendo insoportables para los demás, nos vamos haciendo pesados de querer. Entonces, eso, por supuesto que me va a afectar, porque luego tenemos toda esta otra versión luchona de, es que lo que debe de ser aquí es que a ti no te importe lo que digan los demás de ti, ¿no? A mí no me importa porque yo me quiero mucho. Le pongo un calendario para ver en cuánto tiempo va a estar llorando en su cuarto porque nadie lo quiere. No va por ahí. Ese es, ahora sí podríamos hablar de ese narcisismo destructivo. ¿Por qué? Porque nuestra única posibilidad de salir de esa depresión, de salir de esa situación en la cual los demás no nos quieren, es empezar a modificarnos, empezar a hacer un esfuerzo consciente. Ahora sí, por ejemplo, podríamos pensar, no es una cuestión de leer libros. Si la tenemos tan complicada, es una cuestión de psicoterapia. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Porque como ya lo habíamos dicho, nuestra propia sensación de valía y nuestra capacidad de querer no tiene que ver con algo que conscientemente vayamos haciendo, sino que son procesos que se tienen que tratar de otra manera. No es algo que nada más por nuestra voluntad nosotros podamos salir de este tipo de situaciones. Hay personas que van pasando por un bache en su vida, sí, que de repente empiezan a aventar a todas las personas, nos damos cuenta, decimos, a ver, no me estoy quedando solo, me estoy quedando sin amigos, ¿qué está pasando? A ver, estoy tratando muy mal a los demás, y empezamos otra vez, pero a dar un backtrack, como dirían los gringos, ¿no? Nos vamos un poquito más para atrás y decimos en dónde perdí el camino. Y a veces podemos encontrarlo de regreso, no hay mucho problema. Pero hay personas a las cuales se nos va nublando la cabeza y ya no sabemos para dónde está arriba y para dónde está abajo, ¿no? Y ahí es en donde se tiene que hacer. Esto no se quita con un libro, esto no se quita con una plática, esto no se quita con un programa de radio tampoco. ¿No? Es algo mucho más complejo. Y fíjese, el hecho de poder hablar de estas cosas nos va dando más elementos para entender cómo funcionamos, ¿no? Porque si no, imagínese, es como si estuviéramos leyendo el instructivo de una lavadora y estamos queriendo saber cómo funciona una radio. Nada más nos vamos a confundir y nos vamos a quedar con esta falsa sensación de sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego llegamos a la escuela de nuestros niños y tenemos niños y nos dicen, es que su hijo tiene muy baja autoestima. Entonces decimos, pues hay que meterle un curso de autoestima, ¿no? Para que se autoestime. No, pero es a veces es lo que hay, ¿no? Y vamos haciendo un esfuerzo, pero vamos haciendo un esfuerzo un poquito más grande para entender las cosas, ¿no? Para darnos cuenta de que realmente hay personas que le han dedicado su vida a pensar sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero no en una cuestión de vender un libro, un panfleto, sino de filosofar alrededor de la imposibilidad del ser, ¿no? Igual y suena raro, pero es todo esto que estamos hablando de cómo yo no puedo sentirme querido si yo no puedo querer a los demás. Es algo que tiene que ver con los estratos más básicos de nuestra persona, ¿no? El relacionarnos con los demás es algo que tendría que ser la raíz de nuestra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres sociales, porque vamos a vivir en una comunidad. Entonces, si esto no está bien alineado, hay que darnos cuenta de que algo está muy mal. Y que curiosamente este perfil que tenemos así como en general de una persona con poca autoestima es una persona que, digamos, se presta constantemente atención a sí misma y efectivamente no está muy atenta a las personas de alrededor. Pareciera que sí, pareciera que le importa mucho lo que los otros opinen
acerca de él, acerca de ella. Pero en realidad la cuestión aquí es que yo soy tan importante, tan importante, que absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor es acerca de mí. Entonces, si alguien se está riendo en el cuarto de al lado, se está riendo de mí, posiblemente. Entonces, si una persona usó una palabra en lugar de otra, posiblemente me esté ofendiendo, ¿no? Si yo uso una palabra, seguramente no es lo suficientemente buena. ¿Por qué no es lo suficientemente? Seguramente quedé como estúpida. ¿Por qué? Porque mi ideal, la imagen que tengo de mi yo ideal, es maravillosa, ¿no? Soy yo en un trono gigantesco de oro y diamantes. Y entonces si no llego ahí, bueno, pues qué estúpida me vi, ¿no? Porque yo así debería de ser, porque así soy en mi cabeza. Esa es la cuestión. ¿Y por qué eres tan maravilloso en tu cabeza? Porque esas personas que son así, por lo general, no es que si alguna otra persona, por ejemplo, se tropieza, no es que digan, qué persona tan estúpida, ¿no? No, pues, ay, se tropezó, ¿no? ¿Estás bien? Pero si yo, todopoderosa, yo me tropiezo en la calle, entonces eso sería una estupidez, porque esa persona es un mortal cualquiera, pero yo tendría que ser esta imagen magnificada que tengo en mi propia cabeza. Uh-huh. Y de ahí viene esta sensación de no valía. ¿Por qué? Porque en realidad es un narcisismo exacerbado, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando se me acerca otro y me da ese miedo de ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a contestar? En realidad, nota, todo el cariño está dirigido hacia ti mismo. Está dirigido hacia, te tienes que ver bonita, te tienes que ver inteligente, te tienes que ver bien, pero no estás para nada pensando en la otra persona. A la otra persona lo que le estás dando es, me das miedo. ¿Y por qué tú querrías a alguien que te tiene miedo, no? O sea, que te trata así, por supuesto que no lo vas a querer. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, las personas alrededor se hacen a un lado porque sienten que te incomodo, ¿no? Si yo me acerco a ti y haces el ademán de que te incomodo, pues a mí no me gusta incomodar a la gente porque yo también tengo mi propia autoestima y también siento feo incomodar a la gente. Uh-huh. ¿Y qué crees? No me voy a volver a acercar a ti porque no me gusta sentirme así. Me voy a acercar a las personas con las que me siento querida, ¿no? Entonces, bueno, estas personas dicen, efectivamente, a donde sea que voy, uh-huh, no le caigo bien a la gente. Eso es un tema que da para hablar mucho más, pero sí. Bueno, por el día de hoy se nos está terminando el tiempo. Por acá nos llegó una participación, nos está preguntando Rosy, que siempre nos escucha, que si damos... Saludos, Rosy. Que si damos consulta por teléfono o por internet a los Estados Unidos, no. Lo que nosotros trabajamos no funciona de esa manera. Al menos tendríamos que darnos un tiempo y después tal vez podríamos hacer una comunicación así, pero de entrada sí, es muy importante. Es muy muy importante que haya este contacto personal, ¿no? Y también nos estaba diciendo alguien por acá una cosa rápida. Dice, hola, buen día. A mí a veces me sucede que pienso que el universo es tan grande y nosotros tan chiquitos que no pasa nada si dejamos de existir. Puede haber más vidas, tal vez, y entonces, ¿qué más da? Y entonces corto ese pensamiento y me muevo a mi realidad y se me pasa. Pero lo he pensado y se siente raro tener estos pensamientos. Eso es como el nirvana y la pulsión de muerte, uh-huh, así. Pero también no hay que tenerle miedo a esta idea, ¿no? Hay que rascarle un poquito porque realmente el significado está en que nosotros le pongamos un significado, no en que el hecho en sí de ser unas bolsitas de carne dando vueltas en el universo tenga un significado en específico. Y vamos a ver, el ganador es Margarita Rosas. Margarita Rosas, tú te llevas el CD y bueno, por hoy es todo para nosotros. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, ahora sí, hasta luego.